entonces estamos en inerrancia. Es el número 5, ¿verdad? ¿Sí? Inerrancia. ¿Es el 6? Muy bien, 6. Gracias, hermano. Perfecto, ahí está bien. Inerrancia. ¿Ok? Terminamos de observar estos dos primeros aspectos de la inerrancia, que es precisamente la inerrancia con su significado y la infalibilidad. Es infalible en la Escritura y todo lo que esto conlleva, ¿no? Finalmente observábamos que algunos ejemplos de infalibilidad es que no hay contradicciones ni inexactitudes, imprecisiones y negaciones, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante estos dos aspectos de la bibliología? ¿Por qué es importante? ¿Qué pasaría? Reformulo la pregunta. ¿Qué pasaría si la Biblia no fuera inerrable y tampoco fuera infalible? ¿Qué ocurriría? ¿Qué problema tendríamos? Piénsenlo. ¿Qué pasaría si la Biblia no fuera inerrable e infalible? Bueno, no habría un fundamento confiable, ¿no? Bueno, no sería la palabra de Dios. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, como lo acaban de señalar, vamos a poner debajo, ¿verdad? De no ser así, infalible e inerrable, la Biblia no tendría confiabilidad. La Biblia no sería confiable, vamos a ponerlo así. Al fin no han escrito. La Biblia no sería confiable, de no ser así, ¿verdad? Estaba buscando una servilleta, un papelito. ¿Alguien que traiga? Para limpiar ahí. No lo traje. Ese que tienen ahí. Ahorita lo traemos, hermano, para ya no distraernos. Entonces, de no ser así, la Biblia no sería confiable. Pues, ¿cómo nos vamos a acercar, verdad, a algo que es errable y falible? De allí que uno a cualquier otro tipo de texto guarde primero que nada, sus reservas, ¿verdad? Porque cualquier otro libro tiene inexactitudes. Por ejemplo, Harry Potter, aunque fue escrito por la misma persona, tiene errores y tiene fallas. Porque cuando ella escribió el principio de la primera novela, y me parece la segunda, no había pensado llegar hasta donde llegó. Entonces, conforme va avanzando, tiene que meter algunas cosas que contradicen las primeras y que no aparecen al principio, y hay que cambiar la historia. Por eso, por ejemplo, en el caso de Star Wars, lo que hicieron nada más fue la misma historia, volverla a repetir, ¿verdad? No hay, es el mismo guión, nada más cambian los personajes, pero es lo mismo. Ahora, la Biblia no fue escrita por una sola persona, sino por más de 40 autores. Y no fue escrito en el periodo de una vida, sino en un periodo de más de 1200 años. No, 1500, depende dónde se ubique el Éxodo. Entonces estamos hablando de algo que ya es sorprendente, ¿no? Como podría verse. Pero también habría un problema más, ¿verdad? La letra D sería que las enseñanzas de la Biblia se verían diluidas. Las enseñanzas de la Biblia se verían diluidas. Eso sucedería. Se verían diluidas, es decir, no hay nada, no solamente no nada confiable, sino pues ya se pierde la sustancia y el valor
y se volvería un libro de consejos, pareceres, opiniones. Y por supuesto, ¿verdad? Y por supuesto, finalmente la letra E, como ustedes lo señalaron, no sería la palabra de Dios. Ahora, hay dos senderos, como en casi todo, para poder llegar a las conclusiones que llegamos. El primer sendero es que si la Biblia es la palabra de Dios, entonces es infalible e inerrable. Ese es un sendero de llegar a este. El otro sendero de llegar es ver... ¿Soy yo o hace mucho calor aquí? El otro sendero es ir a la Biblia misma y encontrar si la Biblia misma enseña su inerrancia e infalibilidad. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros debemos de observar principalmente, para... No me lo quiten. Ya me lo quitaron. Para nosotros no irnos a leer toda la Biblia y analizar todo lo que la Biblia dice acerca de ella misma, podemos irnos nosotros rápidamente a las enseñanzas de Cristo respecto a la Biblia misma. Él usó la Biblia, el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Qué es lo que Él enseñó y lo que Él dijo al respecto? Entonces, la letra siguiente, estos eran subpuntos del 3 o del C, ¿verdad? Del 2, significado, infalibilidad, y este sería la letra C mayúscula, ¿ok? Las enseñanzas de Cristo. ¿Qué es lo que enseñó el Señor Jesucristo respecto a la inerrancia? Voy a sentar. Ok, ¿de qué maneras? Ahora lo que tenemos que ver y observar es de qué maneras el Señor Jesucristo demostró la inerrancia e infalibilidad de la Biblia. Cuando decimos inerrancia vamos a incluir la infalibilidad, pero podemos usar los dos, ¿no? Es inerrable, es infalible. Y ¿de qué manera el Señor Jesucristo lo demostró? Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel le dijo que cuando él dijo enseñó el divorcio y luego dijeron que los saduceos le cuestionaron sobre la... y le dijeron, le citaron la Biblia y él técnicamente sería como que él estaría predicando algo contrario de lo que habían hecho, lo que se había enseñado anteriormente, lo había escrito Moisés acerca del divorcio. Ok. Nada más lo explicó y técnicamente no sería una inerrancia porque estaba aclarando. No, sí, claro. Bueno, no, en el primer caso, cuando los saduceos que no creían en la vida espiritual, no creían en alma, no creían en ángeles, no creían en el cielo ni en el infierno, una versión antigua de los testigos de Jehová, le presentan este conflicto de una mujer que se casó con 7 hombres, ¿con quién se va a estar casada en el cielo? Y el Señor le dice, no se confundan, porque en el cielo... La otra es cuando le preguntan acerca del divorcio, que si hay divorcio o no hay divorcio. Y él les dice que no, y le dicen, ¿por qué nuestro padre Moisés? ¿Por qué Moisés lo permitió? Bueno, por la dureza de vuestro corazón, ¿verdad? Pero al principio no era así. Entonces, en el primer caso, al explicar los pasajes y las doctrinas, su punto C, las enseñanzas de Cristo. 1 a paréntesis, como quieran, al explicar los pasajes y las doctrinas. Aquí lo que el Señor Jesucristo está haciendo es explicando. Primero está explicando un tema tan complicado todavía hoy en día,
que ya no debería de ser complicado para nadie. ¿Hay divorcio o no hay divorcio? No hay divorcio. Bueno, ¿por qué si hubo divorcio? Por la dureza de su corazón, porque la nación de Israel hubiera desaparecido como nación seguramente. Y los conflictos y los desastres y... Miren, si la vida cristiana es difícil, es complicada, es batallosa, se predicaba el domingo. Entonces, no cualquiera puede con una vida así. No cualquiera puede con una vida así. Ahora, súmenle ustedes, por ejemplo, el que se le pidiera a los cristianos que no se casaran. ¿Cuánto podría resistir el cristianismo con una prohibición de no te puedes casar? Ya te convertiste a Cristo, Lucero, Omar, Jaciel, Sheila, Beula y Friedel ya se convirtieron a Cristo, no se pueden casar jamás. Y los que están casados empiecen ya con el divorcio. ¿Cuánto duraría? Pues probablemente sí, probablemente quedarían por ahí algunos resquicios, pero ¿en cuántas generaciones se acabaría? Bueno, imaginen esto al revés, cuando el Señor les hubiera enseñado a hombres que no tenían el Espíritu Santo, porque no lo tenían, era su pueblo, pero no tenían el Espíritu Santo, no eran salvos tampoco, diciéndoles no hay divorcio. ¿Qué hubiera pasado? Y el propósito era mantener una nación, ¿no? Entonces lo que el Señor está haciendo es explicar estos pasajes y estas circunstancias y las doctrinas con la misma Escritura, porque finalmente dice, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Hay algunos casos en los cuales Él no citó a la Escritura, pero todas las ocasiones que citó a la Escritura fue para dejar tajantemente el asunto dado por terminado. Lo aceptaran o no lo aceptaran, lo creyeran o no lo creyeran, el asunto estaba finalmente terminado al momento en el cual Él usaba las Escrituras. De qué otra manera también corrobora la infalibilidad e inerrancia de la Biblia el Señor Jesucristo. Ok, al usar las Escrituras, al usarlas, es el siguiente. El primero fue al explicar los pasajes y las doctrinas. Si quieren hacer un bosquejo homilético, pondrían al explicar las Escrituras. Su punto 1, los pasajes, su punto 2, las doctrinas. Pero no estamos haciendo eso, ¿no? Al usar las Escrituras. Si Él es Dios, como efectivamente lo es, y está usando la Biblia para, por ejemplo, en el caso de la tentación, defenderse, Él no podría estar usando algo con errores o con fallas, porque entonces Satanás hubiera tenido todas las herramientas para poder destruir su defensa. Nuestra defensa ante todo lo que nosotros podamos plantear y señalar es la Biblia misma. Lo increíble es que defensores de la homosexualidad pretendan usar la Biblia, ¿no? Eso es lo increíble. Es lo impresionante. ¿Cómo puedes usar la Biblia cuando claramente la Biblia, desde el Antiguo Testamento, enseñaba el error, ¿no? Enseñaba la gravísima falla que era el pecado, ¿no? Dejen la falla. La falla de creer que estuviera bien. La falla de creer que eso estuviera bien. Pero el pecado como tal, no hay manera de defenderlo. La única manera es que el amor, bueno, la Biblia misma señalaría que eso que pudieran sentir no es amor. Lo que un hombre pueda sentir por otro hombre en un aspecto matrimonial, sexual,
de pareja, no es amor. ¿Quién sabe qué será? Pero no es amor. Claro, habría que ir a primero para hacer cosas que no convienen estando atestados, ¿no? Entonces, es obvio que no. Pero bueno, el Señor Jesucristo usa la Escritura y con ello corrobora su infalibilidad e inerrancia. ¿Qué más? ¿Cómo usó el Señor Jesucristo más la Biblia, las Escrituras? ¿Eh? No, hermano Abel, cuando estamos hablando de que el Señor usó las Escrituras, no podemos hablar del Nuevo Testamento, porque cuando Él murió, no había nada escrito del Nuevo Testamento, nada. Y lo que Él estaba diciendo luego fue escrito. Entonces, cuando hablamos de que usó las Escrituras, estamos hablando del Antiguo Testamento, que hacía más de 400 años ya había quedado concluido. Cuando hablaba de los profetas, se lo corroboraba. Ok, ya está. Al señalar el cumplimiento de las Escrituras. El Señor, bueno, de hecho Mateo se la va a pasar en los primeros capítulos diciendo para que se cumpliese. ¿Qué ibas a sumar, Beula? ¿Eso? ¿Que usó las Escrituras diciéndose se cumplió? Sí, o sea, que por ejemplo todas las profecías que se habían hecho sobre él mismo las cumplió, dando credibilidad. Bueno, él las cumplió, pero él también señaló su cumplimiento. Por supuesto que no puede ser Lucas 1 ni 2, ¿no? Pero sí hay un momento en el cual el Señor Jesucristo claramente dice que Isaías se cumplió. Gracias. ¿Mande? Traigo una gripota, hermano, a ver. Ayer me estaba a punto de deshidratar. Me tomé 1,5 litros de suero y 1 litro de Gatorade y no fue al baño todavía después de eso en 3 horas. Sí sentí que me iba a desmayar ayer. Estaba haciendo un calor y estaba yo al mero rayo del sol con un pantalón de mezclilla negro y un overol y estaba empapado y sí sentí que pero estaba horrible, estaba impermeabilizando y Rosa mentirosa ni llegó. Pero bueno, ¿en qué momento? ¿Cuándo pasó eso? Que les digo de que el Señor Jesucristo ¿no? Está en la sinagoga el Señor y alguien está leyendo Isaías. ¿Ah? El Señor Jesucristo le dicen, lee por favor, comparte. Eso era muy común en una sinagoga, que se le pidiera a alguien que pasara, leyera y luego compartiera algo de la Escritura. Sus cultos no eran sus servicios. Ustedes deben de saber de dónde salió la sinagoga, Sheila, ¿de dónde salió la sinagoga? Y todo lo que hacían en la sinagoga, ¿de dónde salió? ¿Por qué tenían sinagogas? No le digan nada. Ahora sí, de este lado, ayúdenle. Yo soy el maestro. ¿De este lado? ¿De dónde salió la sinagoga? No era de los griegos. No, de los griegos salió la escuela. ¿Eh? Judíos. Pues sí, ellos eran los de la sinagoga, pero ¿de dónde salió el concepto, la idea de la sinagoga? ¿Del altar? No, porque en las sinagogas no se ofrecían sacrificios. ¿Eh? No, ¿qué enseñanza? Lugares para orar, dice Lucero. Pues resulta de ser que Dios había prohibido cualquier situación en relación con él fuera del templo. Primero, con Moisés construyeron el tabernáculo, luego con David el templo. Bueno, David no, Salomón. David acumuló todo
y Salomón va a construir el templo. Templo que, hermano Jaciel, fue... ¿Qué fue? Fue destruido. ¿Por quién, hermano? A ver. Por Nabucodonosor, como se llama el hermano Porfirio. Hermano Wilfrido. Hermano Wilfrido señala que fue destruido por Nabucodonosor, que era caldeo. Sí, bueno, y rey de Babilonia, pero Babilonia es la capital del imperio caldeo. ¿Ok? Babilonia es la capital, pero había más ciudades. Es el primer imperio que va a haber, la cabeza que ve Daniel. Es ese. Luego van a venir los medos y los persas, ¿verdad? A conquistar a los caldeos. Luego Persia va a persistir. Alejandro va a conquistar a Persia. Que es macedonio, pero junto con Grecia, y luego van a venir los romanos a conquistar a Grecia, ¿no? Pero en ese momento en el cual el templo es destruido, los judíos son llevados cautivos a Babilonia y luego regados por todo el imperio, porque cuando la capital se mueve de Babilonia ¿a dónde la movieron? Ahí creció Esther, Hadasa, y se casó con el rey, con Asuero, que era persa. Pero, ¿cómo se llama la ciudad? Ya no es la misma ciudad, ya no es Babilonia, ahora es la ciudad de... Bueno, cuando es destruido el templo, surgen las sinagogas. Allí. Más bien ya tenían, o sea, esa civilización tenía, ¿no?, sus lugares. ¿Quién? De culto, ahí donde fueron llevados, ¿no? Tenían sus dioses, pero ellos habían sido llevados cautivos por idólatras, por rebelarse contra Dios. Creo que ellos tomaron la idea. No tomaron ninguna idea, porque no había nada semejante en el mundo a una sinagoga. Nada. No había ninguna imagen, no había ningún altar, no había ningún sacerdote, no había nada. Se reunían ahí los judíos, cantaban alabanzas y luego leían las escrituras y luego oraban en forma organizada o desorganizada. No había horarios regulares de servicios porque no había servicios y alguien compartía. Luego se fue. Ese es el caso en el cual el principio social se antepuso a cualquier otra. O sea, la sinagoga es el resultado de una interacción social, donde por fuerza tuvo a haber que alguien que fuera el responsable del lugar. El rabí, el que más sabía, pues tú, a ver, pero era costumbre pasar el rollo y que alguien pasara y leyera, y todavía pasa y lee, ¿verdad? Tienen hasta algo para señalar y cualquier pueda leer, pero no existe una predicación como tal. O sea, no son predicadores, no hay un predicador. Hay quienes alaban al Señor. A lo mejor algún día, si les da la curiosidad, pudieran ir a una sinagoga. Ahí bajando el Cuauhtémoc, una casa azul, parece una casa, es una sinagoga. Ni siquiera parece un templo, ni tiene letreros, ni nada. Es una sinagoga. Las llegaron a ser muy bonitas, pero surge de la cautividad. No hay templo donde llevar sacrificios. No podemos ofrecer sacrificios en ningún otro lugar. Los sacerdotes están regados, los escribas, bueno, se empezaron a organizar, pero de ahí surgió la sinagoga, que va a tener influencia sobre la iglesia, pero la iglesia, al tener sus propios mandatos y necesidades, las va a suplir, y es diferente a una sinagoga. De hecho, los pastores y los maestros fueron establecidos por Dios, pero las sinagogas, los rabís, no fueron establecidos por Dios. Fue el resultado de la dispersión, de haber sido llevados al cautiverio, ¿no? Ahora,
También seguramente influenciados por aquellos judíos que no vivían allí, se habían ido a vivir a otro lado, y pues se reunían a lo mejor en casas de algunos. Pero imagínense, para tener una copia de la Escritura, bastante complicado y bastante difícil. Bueno, si eran ricos podían tenerlo, ¿no? Muy bien, el Señor Jesucristo lo pasan a leer y empieza a leer a Isaías. Y se detiene justo antes de que Isaías primero está hablando de la venida del Mesías y luego habla de la muerte del Mesías. Y justo cuando termina de hablar del Mesías, el Señor se detiene y dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Por qué es Él? Exactamente. Entonces, esa señal, que no está diciendo el libro de Isaías, sino la Escritura haciendo referencia a todo el Antiguo Testamento, pues se cumple. ¿Correcto? ¿Qué más? Cuando señala las señales antes del fin, que viene y lo corrobora del libro de Daniel, cuando dice que va a venir gran tribulación y... Bueno, sí, está usando la Escritura, está explicando los pasajes, las doctrinas, está señalando su cumplimiento. ¿Algo más podría caber? Porque lo que tú dices, hermano, ¿podría caber en una de esas tres o no? A ver, checa. ¿Cuál es el ejemplo que el caso que estás dando, hermano? Cuando él corrobora la Escritura una vez más, cuando cita el Antiguo Testamento, cuando viene del Antiguo Testamento, ok, que dice que va a haber gran tribulación sobre la paz de la ¿cuál? Bueno, ok. Podría hablarse de un cumplimiento futuro, no solamente presente, sino de un cumplimiento futuro. Ok. ¿Algo más que puedan ustedes sumarle al uso que el Señor Jesucristo le dio a la Escritura, que corrobore su inerrancia e infalibilidad? ¿No? Por ejemplo, cuando, Sí. cuando le dicen que tiene que, cuando la moneda que le dice dar a César lo que da a César, lo que de Dios. Bueno, allí lo que él está haciendo es dando nueva revelación, nueva palabra. Eso no estaba. Esa es la nueva revelación. el pacto que hizo con Noé, Ajá. que habla de que pues, todavía está vigente, señalando que se ha cumplido y se Bueno, muy bien. Al señalar su exactitud, finalmente le podríamos poner, ¿no? Así. Al señalar su exactitud. Al señalar el Señor Jesucristo la exactitud de las Escrituras, o sea que las Escrituras son exactas, con eso pone verdad del otro lado, pues no hay ni error, ni hay falla alguna, porque de haber falla o error, entonces no habría exactitud en las Escrituras. Entonces el último es, al señalar su exactitud. Así fue. Si la Escritura dice así, así es, así fue, es exacto, no hay pierde. Si la Biblia lo dice, así fue. ¿Ok? Muy bien. Vamos al siguiente apartado para terminar el día de hoy la inerrancia y ya poder hacer el examen, ¿verdad? Con esto. Letra D sería la importancia de la inerrancia. Ya nosotros la estamos viendo, ¿verdad? Un poco, ya podemos empezar a pensar un poquito de la importancia, ¿verdad?
Y básicamente hay dos, y cada uno de estos dos, todavía no lo pongan, tiene varios ejemplos, ¿no? El primero es que de no ser inerrable la Biblia, algunos materiales doctrinales se verían afectados. Ustedes dirán, eso ya lo vimos en la infalibilidad. Sí, pero ahorita lo vamos a desarrollar más y entender mejor. Porque tiene que ver con la importancia de la inerrancia. ¿Por qué es importante esto? Bueno, primero, porque de no ser inerrable, harían bien en escribirlo, algunos materiales doctrinales se verían afectados. De no ser inerrable, algunos materiales doctrinales se verían afectados. Les voy a dar algunos ejemplos de este asunto. De no ser inerrable, algunos materiales doctrinales se verían afectados. Allí está la importancia de este aspecto de la doctrina. Es fundamental, es muy importante. Por ejemplo, si la Biblia tuviera errores o fallas, el relato de la creación estaría comprometido. Y eso es exactamente lo que ha hecho el catolicismo con la Biblia. El catolicismo cree que la Biblia sí tiene errores y sí tiene fallas. Por tanto, han adoptado en el presente una postura que dice: Dios creó las cosas a través de la evolución. Y entonces quedan bien con la ciencia que dice, la evolución. Pero por otro lado también quedan bien o tratan de quedar bien con Dios diciendo, bueno, sí, Dios, tú creaste las cosas, pero de seguro que usaste la evolución, porque ni modo que la ciencia esté equivocada. Entonces, no debemos de tomar literal lo que la Biblia dice. La historia de la creación es una fábula, es una manera de contarnos cómo fueron las cosas, pero no fueron así porque no fueron así. Nosotros como cristianos decimos, entendiendo el lenguaje común y ordinario, que así fue, porque están todavía otros de otro lado. O sea, acá está el catolicismo. Y de este lado, entendiendo que este sería el centro, de este lado están los que dicen, si la Biblia dice que Dios creó a la tierra, creó a los árboles y las plantas en un día, en 24 horas lo hizo. Porque Él es Dios y tiene poder para hacer eso y mucho más. Si Él hubiera querido hacer en un segundo, lo hace. Porque tiene el poder para hacerlo. La pregunta sería, ¿por qué no lo hizo en un segundo? ¿Por qué no lo hizo en un segundo? ¿Por qué el Señor dice, críen las aguas? Aquí va. Tenemos un grave concepto del poder de Dios. Un gravísimo y erróneo concepto del poder de Dios. Dios puede hacer lo que Él quiere. Amén. Y lo hace. Cuando lo hace, lo hecho debe de tener entonces ciertas características indubitables, irrefutables, ineludibles. Díganmelas. A ver, yo llego con nuestro hermano Omar, ¿verdad? Y entonces veo, pensando, estoy acordándome del trabajo de nuestro hermano Omar, entonces veo que él empieza a proceder de cierta manera. Y digo, hermano, es que tú eres muy bueno para tu trabajo. Y tú me dices que sí, ¿verdad? Sí, eres muy bueno para tu trabajo, hermano. Entonces yo digo, si eres en verdad tan bueno para tu trabajo como dices que eres, ¿por qué lo haces así? ¿Por qué lo haces así, hermano?
qué no lo haces de otra manera? Eres bueno en el trabajo que tú haces. Entonces yo te cuestiono por qué lo haces así. Y la respuesta es... Es mi forma de hacerlo. Correcto, es tu manera de hacerlo. Pero ¿por qué esa manera de hacerlo? ¿Qué si primero yo agarro el repollo y luego tomo el taco y le pongo el taco al repollo? Se va a perder el sabor. Correcto. Entonces, aunque tú eres... La razón por la cual tú eres bueno en tu trabajo es porque tú no tratas de ponerle un taco al repollo. Exactamente. Porque ¿habrá otra forma mejor de hacerlo? No la hay. Esa es la primera característica que podemos nosotros descubrir de cuando Dios hace algo de una forma, es porque es la mejor forma de hacerlo, es porque es la única manera de hacerlo, es porque es la forma más eficiente de hacerlo, es porque es la manera de hacerlo. Entonces, si Dios creó el universo como lo creó, es porque era la única forma, pero además la mejor forma de hacerlo, la más eficiente, la más absolutamente todo. Por eso no lo hizo de otra forma. No tiene que ver con el poder de Dios, sino con la sabiduría de Dios. ¿Verdad? Yo soy Dwight Eisenhower. Bueno, no, él no dio la orden. Soy Truman, el presidente de Estados Unidos. Y después de haber pasado varios años en la Guerra del Pacífico y viendo cuántos muertos, porque cuando iban a tomar una isla, ¿verdad?, que donde estaban metidos los japoneses, pues básicamente se contabilizaban cuántos muertos va a haber. Entonces, cuando finalmente van a tocar ya territorio japonés, la isla de Okinawa, saben que les va a costar miles de vidas tomar Okinawa. Ok. Cuando Japón ve que ya todo está perdido, se repliega y se atrinchera en la isla principal de Japón. ¿Cómo se llama la isla principal de Japón? A ver, Friedel. ¿La isla principal? Sí, la isla principal de Japón, donde está Tokio. Entonces no digan que saben de Japón si no saben cómo se llama la isla principal. Bueno, se atrincheran allí y entonces se dan cuenta que probablemente primero el tiempo que les iba a costar y luego las vidas que les iba a costar, los recursos que les iba a costar. Ya habían hecho sus cálculos, bombardeos, se van a meter debajo igual van a hacer hoyos y se van a esconder allí. Podemos nosotros bombardear un año y de todas maneras van a salir de allí y ahí van a seguir. Tenemos que desembarcar, el solo desembarco, el ir avanzando por la isla. Estaban calculando que les iba a costar por ahí de 200,000 muertos, 200,000 vidas norteamericanas, por ahí más o menos. A lo mejor estoy equivocado, pero le estoy dando una cifra así más o menos, ¿no? Y llegan y le dicen, ya está, ¿qué está? Ya está la bomba. Ya, sí, venga para que vea la prueba. Vamos a probar la bomba que se llama Trinity. Vamos a probar a Trinity. Trinidad se llamaba la bomba. La cuelgan, ¿verdad?, de una torre así estilo extracción de petróleo y la detonan. ¡Bum! Y se dan cuenta que la bomba necesita detonar más arriba para causar más daño. Entonces ven la explosión y dicen, con esta sale. ¿Cuántas tienen? Tenemos dos. Una de uranio y otra de plutonio. Y una se llama Fat Boy y el otro se llama Little Boy. Sale, tienen la primera. Ahora, la decisión era, ¿como cuánta gente va a matar? Pues, bajita la mano, unas 100,000 gentes para empezar. Pero de japoneses, no de americanos. Bueno, se echen unas, tiraron la primera. Y sí, fea la cosa.
Y no se rindieron los japoneses. El emperador japonés dijo, no, niguas. Tiran la segunda. Pero la segunda iba a otra ciudad, pero estaba nublado y no podían ver el objetivo. Y dijeron, bueno, pues, ¿la primera dónde fue? ¿Dónde detonó la primera bomba? En Hiroshima. Y luego la segunda, no era Nagasaki, Nagasaki era el blanco 3. Pero como estaba bloqueado el otro, pues se fueron para allá. Allá la soltaron y finalmente les dijeron, tenemos más. No tenían más todavía, pero las iban a hacer. Ya saben, ¿no? Hay que blofear después de dar duro. Te voy a dar otro. No, pues ya, ahí muere. Digo esto porque, ¿qué hubieran decidido ustedes? ¿Matar 200,000 japoneses para que se rindan sin ningún norteamericano muerto? ¿O invadir regularmente la isla con el costo que iba a llevar? No, esa decisión que pareciera criminal, es que era la decisión más sencilla que hubiera tomado cualquiera, hasta en un videojuego. Más en un videojuego. Lanza la bomba, sale, ¡pum! ¡Ah! Claro que no se rieron, fue terrible, pero se rindieron, ¿no? Digo esto porque Dios, además, la última característica que les debo de decir de esto, que no estaba aquí, pero está allí, es que Dios obra de la manera más sencilla. Y la manera más sencilla de crear el universo es como lo creó. No tiene que ver con el poder, tiene que ver con la sabiduría. Dios usó su sabiduría para que nosotros pudiéramos tener plástico. No había manera de que nosotros tuviéramos plástico si Dios no hubiera hecho el universo como lo hizo. Y tardó mucho tiempo, mucho tiempo. Y el único planeta con vida es la Tierra. Crean lo que quieran. ¿Por qué es tan grande el universo? Porque Dios lo creó. ¿Por qué es tan grande la pirámide de Giza? Porque un ser humano dijo, así de grande soy yo. Ahora imagínense Dios diciendo, yo soy el que crea el universo. Y el universo tiene 10,000 kilómetros. Nosotros, Dios nos creó. ¿Quién entiende al ser humano? Ni el ser humano, ni Satanás. El único que lo entiende es Dios, porque Dios lo creó y nos creó y somos creación. Y somos tan complicados, tan vastos. Nuestro cerebro es un universo. ¿Quién nos creó? Pues Dios, ¿no? Bueno, dicho lo anterior, la doctrina de la creación estaría comprometida. La caída de Adán estaría comprometida si la Biblia no fuera inerrable e infalible. Bueno, vamos al siguiente. 2. De no ser inerrable, algunos materiales de la práctica se verían afectados. Friedel. De no ser inerrable, algunos materiales de la práctica se verían afectados. Yo no tengo la culpa si se distraen y no ponen atención. Les cuento historias para que se despierten y me pongan atención, pero escribe ahí la importancia de la inerrancia. Truman aventó una bomba. Bueno, todos por lo menos se acordaban de la historia, ¿no? De no ser inerrable, algunos materiales de la práctica se verían afectados. Ya hablamos de la doctrina, ahora vamos a hablar de la práctica. Por ejemplo, el adulterio. Si la Biblia tiene errores, ¿por qué no sería un error el adulterio? Si la Biblia tiene errores, ¿a poco no sería un error eso de andar juzgando a los homosexuales como pecadores? Si la Biblia tiene errores, bueno, a lo mejor el Señor estaba bromeando cuando dijo, pues pon la otra mejilla, ¿no? O el divorcio. O lo que quieren hacer muchos cristianos hoy en día, observar pasajes culturalmente. No, es que ese es un pasaje cultural. No, claro, toda la Biblia tiene cuestiones culturales. Por eso el Señor no se metió en asuntos de cómo vestirse, sino los principios para vestirse. Menciónenme 3 principios para vestirse.
Pureza, algo así. Decoro. Con decoro. 2. Pues sí, decoro, decencia. ¿Eh? No ostentosos. 3. La mujer no debe de vestir ropa del hombre, ni el hombre debe de vestir ropa de mujer. Así sea una falda hawaiana. Porque de veras los samoanos, que sí usaban faldas de palma, no eran la misma. ¿Cuál era la diferencia entre una túnica de mujer y una túnica de hombre? Que la túnica de hombre tenía una costura por adentro, ¿no? Que No, eso han querido decirte. No tenía cuál costura. Igual, se arremangaban las naguas y se las nudaban a manera de short, ¿no? Como cualquier mujer pudiera hacer lo mismo con una falda. No. ¿Sabes cuál era la diferencia? El color. El hermano Wilfrido sí se acordó. El hermano Porfirio sí se acabó. El hermano Wilfrido se acordó. El color. Ese era el color. El color, esa era toda la diferencia. Los hombres siempre usaron colores Serios, grises, y las mujeres usaban colores más alegres, pero eso en ellos. Miren, en nuestra cultura, el rosa es de niña. Fin. Ahora, sí, pero aún así, alguien pudiera ponerse una camisa rosa y nadie le va a decir nada. A lo mejor alguien lo bromea algo, pero eso no significa que las camisas rosas sean de mujeres. No, en nuestra cultura, hasta los botones van al revés porque a las mujeres las vestían. Y entonces, ¿quién vestía? Necesitaba tener los botones al revés. Es una cuestión europea. Nuestras costumbres, nuestra manera de vestir prehispánicas se perdieron totalmente con la llegada de los españoles. ¿Ya ven? Por eso la palabra de Dios no se mete en cuestiones culturales. Porque, imagínense, pues ¿cómo debemos de vestir? Sí, también, bueno, yo me acuerdo que mi papá decía que el cinto el hombre se lo pone de un lado y la del otro. Eso dicen. ¿Dónde va el reloj? ¿En qué mano va? No, en la que quieras. Pero la mayoría en la izquierda. Yo no uso, yo he tratado de usar reloj, de veras he tratado de usar reloj y no, he fracasado en todas las oportunidades habidas, no lo soporto. No, el anillo porque justo hoy casi me salgo con la mía y mi mujer llegó, póntelo. Bueno, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Qué hacemos? Sí, así fue. Pasa como a mí. ¿Qué? Quedé ganchado, por eso me cortaron el dedo, porque me ganché con el anillo. Ah, no, pero sí, pues no, para trabajar. Los electricistas es lo primero que se quitan, ¿no? Nada de eso, porque imagínense. Sí, mi papá me contaba de un individuo que estaba subiendo la escalera, pero a la hora de subir se resbaló la escalera. Entonces se quiso agarrar y se fue, pero el dedo se quedó con todo, nada le quedó el hueso. Se peló el dedo así, literal, por el anillo. Bueno, pero lo mío, pues yo no realizo ese tipo de trabajos, pero estaría más cómodo así, ¿no? Bueno, de no ser inerrable, entonces algunos materiales de la práctica se verían afectados.